¿Te gustaría invertir de forma tan sencilla que ganaras más que el 90% de los inversores sin estrés, sin complicaciones y durmiendo tranquilo cada noche? Muy buenas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo el libro de John C. Bogle, el creador de los fondos indexados y fundador de Vanguard, titulado El pequeño libro para invertir con sentido común. Este no es un manual lleno de palabrería técnica, ni estrategias complicadas que nadie entiende y se queda igual después de haberlo leído. Aquí aprenderás a invertir de manera simple, barata y segura, y dejar que el tiempo haga su magia. Así que ponte cómodo y aflójate el cinturón que empiezo. Introducción. No permitas que una estrategia ganadora se convierta en una perdedora. ¿Sabes cuál es el mayor enemigo de tu dinero? El sistema financiero que te rodea. Ahí lo tienes, sin crema, sin vaselina, directo. Ese que parece ayudarte con asesores, gurús, fondos estrella y plataformas brillantes. Ese sistema está diseñado para sacarte la pasta, no para hacértela ganar. Aquí entra en escena John Bogle, con su voz firme, como quien ya ha visto todas las trampas posibles. Y nos dice, invertir bien es simple, pero no es fácil. Y lo que parece sentido común, muchas veces es lo que más ignoramos. ¿Qué propone Bogle? Es una estrategia tan sencilla que parece absurda en un mundo de gente que juega a ser el próximo Warren Buffett. Poseer todo el mercado entero y no moverlo jamás. ¿Y cómo se hace eso? Compras un fondo indexado que es básicamente una gran cesta con un poquito de todas las acciones. Nada de elegir ganadores ni hacer apuestas. Te llevas el pastel completo. Con estos beneficios, te evitas errores humanos, te saltas comisiones de gestores, asesores y corredores y te quedas con casi todo lo que produce el mercado. Y el mercado produce mucho. Desde principios del siglo pasado, las empresas estadounidenses han dado un 9,5% anual. Eso con el efecto del interés compuesto. Es pura magia. $1 invertido se convierte en $2,48 en 10 años, en 20 años en $6,14 y en 50 años en $93,48. Pero entonces, ¿por qué la mayoría de los inversores gana mucho menos? Ahí está la trampa, porque en lugar de quedarse quietos, juegan el juego de los listillos, compran, venden, eligen fondos estrella, pagan comisiones, impuestos y asesores. Y poco a poco pierden su parte del pastel. El resultado es demoledor. Lo que era un juego de ganadores, invertir en empresas que generan riqueza, se convierte en un juego de perdedores, solo porque decidiste pagar para hacerlo mejor. Lo más triste es que los únicos que siempre ganan son los intermediarios. Como en un casino, la casa nunca pierde. Por eso Bogle lo dice bien alto. Compra el mercado entero y sal del casino. Quédate fuera para siempre. El mensaje central de esta introducción es poderoso. Invertir bien es simple. El sistema financiero está en tu contra. La clave es reducir al mínimo los costes y confiar en el crecimiento natural del mercado. Es una llamada a despertar, a usar el sentido común, a salir del ruido y quedarte con lo que de verdad funciona. ¿Sabes una cosa? Si todo el mundo siguiera esta estrategia, la industria financiera dejaría de ganar cientos de miles de millones al año. Por eso no te lo cuentan. Por eso este libro es la hostia. Y ahora vamos al capítulo número 1, que se llama Una parábola, la familia Gottrock. ¿Qué pasaría si tú y tu familia fueran dueños de todas las empresas del país? Apple, Coca-Cola, McDonald's, bancos, fábricas, aerolíneas, todas. Eso es lo que plantea John Bogle en esta parábola, porque a veces una buena historia explica mejor las finanzas que 1000 fórmulas. La familia Gottrock era gigantesca. Tías, primos, abuelos, nietos, tenían algo increíble, poseían el 100% de todas las empresas de Estados Unidos. Cada año las empresas generaban ganancias y dividendos, y toda esa riqueza iba directamente a sus bolsillos. Nadie competía con nadie, todos crecían juntos, todos eran ricos y felices, hasta que llegaron los ayudadores.
unos personajes con trajes elegantes y palabras convincentes. Les dijeron a algunos primos Gotrok: oye, ¿y si vendes esas acciones y compras otras mejores? Podrías ganar más que el resto. Y claro, picaron. Empezaron a intercambiar acciones entre ellos, pagando comisiones por cada movimiento. Resultado, empezaron a perder parte de la riqueza. Primero fueron las comisiones, luego los impuestos por las ganancias que ni siquiera habían cobrado, y después contrataron gestores que les prometieron hacerlo mejor. Esos gestores también cobraban lo suyo, claro está. Y por si fuera poco, luego contrataron asesores que les dijeran qué gestor contratar. Sí, pagaban para que alguien les dijera a quién pagar. Cada ayudador se llevaba un trocito del pastel. Y la familia, que antes tenía el pastel completo, ahora tenía un pastel más chico y más caro. Uno de los miembros más viejos de la familia, un tío tranquilo y sabio, se levantó en una de las reuniones familiares y dijo: ¿no os dais cuenta? Antes teníamos el 100% del pastel. Ahora, entre comisiones, impuestos, gestores y asesores, nos queda solo el 60%. ¿Queréis recuperar lo que es nuestro? Despedid a todos los ayudadores y volved a tener el mercado completo. Y así fue como los Gotrok, por fin, dejaron de jugar a ser más listos que los demás y volvieron a ser ricos sin esfuerzo. La moraleja es brutal. Cada vez que pagas comisiones innecesarias, cada vez que cambias de fondo o compras o vendes guiado por el ruido, estás regalando riqueza. Y no os engañéis, alguien sí se está enriqueciendo con esto. No eres tú, son los corredores, asesores, bancos, plataformas. Ellos ganan siempre, tú solo quizás. El sistema está diseñado para que te muevas, para que compres y vendas, pero la única forma de ganar en serio es hacer lo contrario, invertir en todo el mercado, con costes bajísimos y no moverte. Warren Buffett lo resume así, y Bogle lo cita con cariño. Para los inversores en conjunto, las rentabilidades disminuyen cuando el movimiento aumenta. Bogle te da la llave de la libertad financiera y te dice: sal del casino, no juegues su juego, sé el dueño del mercado y siéntate a mirar cómo tu dinero crece. Y ahora nos metemos en el capítulo 2, exuberancia racional. En este capítulo, John Bogle nos lanza una verdad tan grande como incómoda. No importa lo que haga la bolsa hoy o mañana, lo que importa es lo que hacen las empresas. Esta es la diferencia clave. Los negocios generan valor real, el mercado solo refleja emociones. Con ese contraste empieza a desarmar el mayor error del inversor promedio: confundir precios con valor. Bogle arranca con una frase de Warren Buffett que deberíamos grabarnos a fuego. Lo máximo que los inversores pueden ganar a largo plazo es lo que sus empresas ganan, no más y no menos. Tú, yo y todos los que invertimos, al final solo podemos recoger lo que las empresas generen en beneficios y dividendos. Y la historia es clara, las empresas ganan bien. Desde 1900, las compañías americanas han generado una rentabilidad media anual de 9,5%, 4,5% por dividendos y 5% por crecimiento. Y ya, eso es todo lo que hace falta. Si te quedas quieto, esa rentabilidad se acumula como una bola de nieve imparable. El problema viene aquí, y Bogle nos da un concepto clave: la rentabilidad especulativa. Eso es lo que pasa cuando la gente paga más o menos por una acción, no por lo que vale, sino por lo que cree que va a pasar. Y cuando todo el mundo actúa movido por la codicia o el miedo, los precios se disparan o se hunden, aunque los negocios sigan funcionando igual. Veámoslo en este ejemplo. Si tú compras una empresa que vale $100 por $200, porque va a subir, estás apostando, no invirtiendo. Si vendes en pánico a $50 cuando la empresa sigue ganando dinero, también estás apostando. Durante décadas, las emociones han jugado al tira y afloja con el valor real del mercado. La gente se vuelve loca con acciones de moda, con promesas de gurús, el próximo Amazon o la burbuja que está a punto de explotar. El resultado: pierden de vista lo único que importa, los beneficios reales.
Vogel nos divide así la rentabilidad de inversión y la especulativa de una forma brillante. Rentabilidad de inversión, dividendos más crecimiento de beneficios, es lo que realmente te hace rico a largo plazo, sólido, predecible y constante. Ahora la rentabilidad especulativa, lo que la gente cree que vale una acción, lo que sube o baja por pánico, noticias, tweets o titulares, puro humo, volátil e impredecible. Adivina qué parte controla un fondo indexado. La parte real. ¿Cómo se protegen los inversores sabios? Ignorando el ruido. No se obsesionan con las noticias, no intentan predecir el futuro, no se dejan arrastrar por el efecto manada. En vez de eso, apuestan por el mercado entero y se enfocan en lo único que importa: el crecimiento constante, silencioso y sólido de las empresas que mueven la economía. Vogel dice que deberíamos dejar de pensar como apostadores y empezar a pensar como socios silenciosos de miles de negocios. No compras una acción para jugar con su precio, sino para ser parte del negocio y recoger lo que produzca. Vogel nos deja una metáfora poderosa. Cita a Benjamin Graham, mentor de Warren Buffett. Graham hablaba de Mr. Market, un tipo un poco loco que todos los días te ofrece comprar o vender acciones a precios que él mismo inventa según cómo se sienta. A veces está eufórico y te paga demasiado, otras está deprimido y te vende todo baratísimo. Tu trabajo como inversor es no dejarte llevar por su locura, solo usar sus precios cuando te convengan. Y el resto del tiempo, ignorarlo. ¿Y entonces qué hacemos? Nos salimos del mercado de expectativas y nos metemos al mercado real de negocios. Como dice Vogel, con una frase brutal: la bolsa es solo una distracción gigantesca para el inversor. El problema no es el mercado, el problema es que vivimos obsesionados con lo que creemos que va a hacer el mercado mañana, en vez de mirar lo que hacen las empresas durante años. Vamos con el capítulo 3. Únete al bando de los negocios. Aquí Vogel no se anda con tonterías y nos dice que la mayoría de los inversores juega el juego desde la grada, comprando, vendiendo, adivinando. Pero él nos dice: oye, si en lugar de tratar de adivinar quién ganará, ¿por qué no te conviertes en dueño de todos los jugadores? Sé el dueño de las empresas, no el apostador de sus acciones. Pero, ¿cómo se hace eso? Vamos a ver, invierte en todo el mercado. Compra un fondo indexado que incluya todas las acciones del mercado americano, o mundial si quieres más amplitud. Así te conviertes al instante en propietario de todas las empresas, desde gigantes como Apple y Microsoft hasta pymes industriales y bancos regionales, sin necesidad de elegir ganadores ni estar pendiente de las noticias, y sobre todo, sin pagarle a nadie para que trate de hacerlo por ti. Y pensarás: eso es demasiado simple, ¿no? Claro, y por eso funciona. Como decía Guillermo de Ockham hace siglos, la solución más simple suele ser la correcta. Esto se llama la navaja de Ockham, y Vogel la usa como bandera. ¿Para qué complicarlo con análisis, comisiones, estrategias mágicas si puedes invertir en todo el mercado de forma automática, barata y efectiva? En vez de tratar de encontrar la aguja en el pajar, compra todo el pajar. Ahí están las agujas y todo lo demás que crea valor. Vogel nos vuelve a hacer una distinción brillante sobre el mercado real y el del humo. El mercado real es donde las empresas trabajan, venden productos, generan beneficios, es tangible, lento, constante. Ahí es donde quieres estar. Y el mercado de expectativas es la bolsa del día a día. Especulación, emociones, titulares, noticias de última hora, puro ruido. Y nos lanza una frase que vale oro: la bolsa es una distracción gigantesca para el inversor. Mientras tú estás ahí mirando gráficas, Bloomberg y Twitter, las empresas reales están trabajando para crecer. Entonces, ¿qué fondo elegir? Vogel nos lo deja claro:
elegir un fondo indexado que replique el mercado completo, como el SP500 o el Dow Jones Total Market. Ambos fondos se convierten en socio de la economía entera, automáticamente y sin esfuerzo. La ventaja: diversificación absoluta, costes bajísimos, no tienes que hacer nada. Y lo mejor, históricamente han batido a la mayoría de fondos activos año tras año. ¿Pero qué hay de los fondos gestionados? Bogle analiza los resultados de decenas de años de fondos gestionados, los que tienen un experto eligiendo acciones, contra los fondos indexados. El resultado: el fondo indexado gana casi siempre. ¿Por qué? Porque los fondos activos cobran más comisiones, porque cometen errores humanos y porque intentan adivinar el futuro y fallan. El fondo indexado, en cambio, solo copia el mercado y se sienta a esperar. Por eso, al final del camino, tiene más dinero en la cuenta. Escucha este ejemplo real que cuenta Bogle. En 1976, un inversor puso $15.000 en el primer fondo indexado de Vanguard. No tocó nada, solo dejó que el tiempo hiciera su trabajo. ¿Adivinas cuánto tenía en 2006? Es decir, 30 años después, $461.771. Ese es el poder brutal del interés compuesto y de no tocar tu inversión. Mientras otros invertían y desinvertían, se emocionaban, se asustaban, pagaban comisiones. Este tipo se limitó a ser dueño de todo y ganó. Y ahora vamos al capítulo 4. Cómo la mayoría de los inversores convierten un juego de ganadores en uno de perdedores. ¿Sabías que invertir en el mercado es por naturaleza un juego de ganadores? El mercado en su conjunto gana. Las empresas crecen, pagan dividendos, reinvierten. El sistema funciona. Pero entonces, ¿por qué tanta gente pierde dinero? ¿Por qué el pequeño inversor suele salir escaldado, frustrado o aburrido? Porque entre tú y las ganancias se mete una horda de intermediarios hambrientos que se llevan su tajadita. Si tú sumas todos los rendimientos de todos los inversores del mundo, el resultado es el mismo que el del mercado total, pero solo antes de restar los costes. Ahí está el giro, porque una vez que pagas comisiones, honorarios, impuestos, costes de operación, marketing de los fondos, rotación de cartera, spreads, gastos de custodia, lo que te queda es mucho menos. Y como cada euro que tú ganas se lo gana alguien más, el juego deja de ser de ganadores y se vuelve de ganadores y perdedores. Y adivina qué, los ganadores casi siempre son los intermediarios. Y es que es matemáticamente improbable que ganes una vez descontados los costes. Bogle lo llama las reglas implacables de la humilde aritmética. No importa cuánto lo intentes, la suma no da. Imagina esto, el mercado da un 10% al año. Tú inviertes en un fondo activo que cobra 1,5% de comisiones. Además, compras y vendes seguido, pagando 1% adicional entre comisiones, spread e impuestos. Resultado, tú no ganas un 10%, ganas un 7% o menos. Y ese 3% que pierdes cada año, compuesto durante décadas, te cuesta una fortuna. Mientras más rotas tu cartera, más comisiones pagas, más impuestos generas y más posibilidades tienes de equivocarte. Es una triple trampa. Pierdes por costes, pierdes por errores, pierdes por emociones. Y lo más cruel es que la industria te empuja a moverte. Te dicen diversifica más para que compres más fondos. Te dicen cambia ahora, hay oportunidades para que vendas y compres. Te dicen confía en nuestros expertos para que pagues por su sabiduría. Y al final lo que tenemos es menos dinero para nosotros y más dinero para ellos. La salida: invierte en todo el mercado con un fondo indexado de bajo coste y no toques nada, eso es todo. No hay necesidad de elegir ganadores, no hace falta correr detrás del rendimiento, no hay que estar al día con Wall Street. Simplemente compra el mercado y déjalo crecer. Aquí te dejo una frase que no debes olvidar. Los inversores no solo no consiguen lo que pagan, sino que consiguen lo que no pagan. Os lo traduzco.
Si pagas mucho por gestionar tu inversión, no tendrás mejores resultados, tendrás peores. Pero si no pagas nada innecesario, te quedas con todo lo que el mercado produce. Y eso, en el largo plazo, te pone por delante del 80-90% de los demás inversores. ¿Y por qué cuesta tanto entender esto? Porque el sistema financiero está montado para parecer complejo. Nos han enseñado que más es mejor, que hay que hacer algo, y porque los que ganan con tu movimiento no quieren que lo descubras. Bogle cita una frase genial de Upton Sinclair: es difícil que un hombre entienda algo cuando su sueldo depende de que no lo entienda. Y ahora vamos con el capítulo 5, la gran ilusión. ¿Sabes ese fondo que ves en los anuncios diciendo rendimiento del 30%? ¿O ese gestor que presume de haber batido al mercado 3 años seguidos? ¿O ese ranking de los 10 mejores fondos del año? Bogle nos dice: no te creas todo lo que brilla, porque muchas veces esos números son puro humo. ¿En qué consiste esta gran ilusión? Pues muy fácil, te enseñan la gran rentabilidad del fondo, pero no lo que tú realmente ganaste. Y eso no es lo mismo. Rentabilidad bruta, que es lo que el fondo gana antes de comisiones, impuestos y costes. Y rentabilidad neta, que es lo que llega a tu bolsillo después de pagarle a todo el mundo en el camino. Y amigo o amiga, esa diferencia puede ser brutal. Un ejemplo: un fondo gana un 12% de rentabilidad bruta, pero te cobra el 2% de gestión, pierde 1% en transacciones internas y tú además pagas impuestos por los cambios de cartera. Resultado, tú te llevas un 7% o menos, y eso con un fondo que supuestamente lo hace bien. Los fondos activos, los que gestionan tu dinero para batir al mercado, tienen un arsenal de estrategias para maquillar resultados. Cortan las fechas, te muestran solo los años buenos. Mira nuestro rendimiento desde 2019, porque 2018 fue un desastre, claro. Ignoran los fondos que cerraron. ¿Sabías que muchos fondos malos desaparecen y nadie los cuenta en las estadísticas? Es como si solo recordaran los soldados que ganaron la batalla y se borrará a los que murieron. Promocionan fondos estrella, que luego se apagan. Muchos fondos tienen rachas buenas, pero la mayoría no repite el éxito. Y tú, guiado por esa publicidad, llegas justo cuando empieza la caída. Bogle nos explica algo devastador. Los inversores no solo exigen fondos que rinden menos, sino que además entran justo después de los mejores años y salen cuando empieza lo malo. El resultado es que su rentabilidad real es mucho peor que la del propio fondo. El inversor promedio de fondos obtiene 2-3 puntos porcentuales menos que el fondo en el que invierte. ¿Por qué? Porque compra alto emocionado, vende bajo asustado y paga comisiones en cada paso. ¿Qué nos propone Bogle? Dejar de perseguir rentabilidades pasadas, en lugar de buscar el mejor fondo, buscar el más barato, exacto, el más barato, no más brillante, no más nuevo, no más premiado, porque los costes son reales, constantes y predecibles. Las rentabilidades, en cambio, son volátiles, temporales y muchas veces irrepetibles. ¿Cómo evitaremos caer en la ilusión? Ignora los rankings de los mejores del año. Son irrelevantes. El que hoy está arriba, mañana puede estar al fondo del barril. Desconfía de los fondos que se promocionan demasiado. Si tienen tanto presupuesto para publicidad, ¿no será que te lo están cobrando? Elige fondos indexados de bajo coste. No te prometen batir al mercado, pero a largo plazo ganan más que casi todos los que lo intentan. Grábate esto. No es lo que el fondo gana, es lo que tú te quedas. Y eso depende sobre todo de cuánto pagas por el privilegio de invertir con ellos. Ok, entramos en el capítulo 6. Los impuestos también son costes. ¿Alguna vez has pensado que ganaste una pasta con tus inversiones hasta que llegó Hacienda a cobrar lo suyo? Si quieres ser un buen inversor, no basta con mirar la rentabilidad bruta. Tienes que fijarte en lo que realmente te llevas a casa,
y ahí los impuestos juegan un papel clave. Mucha gente compra y vende acciones o fondos todo el tiempo, porque creen que ya subió lo suficiente, porque leyeron una noticia alarmante o porque quieren pasarse a algo mejor. ¿Y qué pasa cada vez que vendes con ganancia? Pagas impuestos sobre esa ganancia. Y si lo haces una y otra vez, año tras año, estás entregando una parte de tu crecimiento al gobierno antes de tiempo, cuando podrías haberlo dejado creciendo para ti, libre de impuestos durante mucho más tiempo. ¿Y los fondos gestionados? Peor aún, los fondos activos no solo cobran más comisiones, también venden y compran acciones todo el tiempo dentro del propio fondo. Y tú, sin hacer nada, terminas pagando impuestos por las ganancias que ellos realizaron con tu dinero. Es decir, no tomaste la decisión de vender, no viste el dinero, pero igual pagas impuestos por ello. ¿Cuál es la solución inteligente? Exactamente lo que Bogle viene repitiendo desde el principio: los fondos indexados de bajo coste. ¿Por qué? Casi no rotan su cartera. Un fondo que replica el mercado no necesita vender ni comprar todo el tiempo, solo ajusta cosas mínimas cuando entran o salen empresas del índice. No te genera impuestos innecesarios. Como no están vendiendo cosas, no hay ganancias realizadas. Resultado, no hay impuestos que pagar. Te permite aplazar impuestos hasta que tú decidas vender. Y mientras tanto, ese dinero sigue trabajando y creciendo para ti. Bogle nos da unos puntos clave. El poder del aplazamiento. El interés compuesto te lo agradecerá. Cuando tú aplazas el pago de impuestos, ese dinero que habría ido a Hacienda se queda contigo generando más rentabilidad. Y si lo haces durante 20, 30 o 40 años, el resultado es muchísimo más dinero acumulado. Un ejemplo real. Opción A: vendes y pagas impuestos cada año. Te quedan $70 por cada $100 ganados. Opción B: no vendes, mantienes y dejas que los $100 crezcan enteros. A largo plazo, la diferencia puede ser de decenas de miles de dólares, solo por no haber movido nada. Otra joya: las cuentas con ventajas fiscales. Bogle nos recuerda que muchos países ofrecen cuentas de inversión con beneficios fiscales. En Estados Unidos, por ejemplo, están las 401 o los IRA. En otros países existen planes de pensiones, fondos exentos o cuentas fiscales especiales. Estas cuentas permiten aplazar o eliminar el pago de impuestos, reinvertir todos los rendimientos sin tributar año tras año y sacar el dinero en el futuro, muchas veces con menos impuestos o ninguno. Y si combinas eso con un fondo indexado, estás usando el sistema a tu favor. Grábate esto: no es solo cuánto ganas, sino cuánto puedes quedarte. Y en ese quedarte, los impuestos son tan importantes como las comisiones. Y ahora vamos a por el capítulo 7. Cuando los buenos tiempos no se prolongan. ¿Sabes esa sensación cuando una inversión te está yendo tan bien que crees que nunca va a parar? Este capítulo es una lección de humildad para todo inversor. Lo que ha funcionado muy bien en el pasado no siempre seguirá funcionando igual de bien en el futuro. Durante décadas, muchos inversores han caído en lo mismo. Ven que un fondo o una acción sube como la espuma, se emocionan, invierten todo y luego ¡pam!, se cae el castillo de naipes. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por el rendimiento pasado como si fuera una garantía del futuro. Bogle nos dice algo importantísimo: los buenos tiempos no duran para siempre. La regresión a la media es una ley implacable. Es decir, si un fondo tuvo años excelentes, lo más probable es que eventualmente se normalice o incluso baje. Bogle menciona casos de fondos de inversión reales que durante unos años superaron al mercado y que fueron la estrella de los rankings financieros. Pero ¿qué pasó luego? Perdieron fuerza, subieron las comisiones, los gestores cambiaron, los resultados cayeron y los inversores que entraron tarde perdieron dinero. Todo porque se dejaron llevar por la euforia. Bogle
hace una crítica directa y real. La mayoría de las veces los fondos no fallan, los que fallan son los inversores, por su mala gestión emocional. Es decir, compran cuando todo está caro, porque todo el mundo está entusiasmado. Venden cuando todo se desploma, porque entran en pánico. Y terminan comprando caro y vendiendo barato, lo opuesto a lo lógico. Entonces, ¿qué hacemos? No persigas rendimientos pasados, no te emociones por la moda del momento, no creas que porque algo subió mucho, seguirá subiendo para siempre. En lugar de eso, invierte en un fondo indexado diversificado, mantén tu estrategia sin importar las modas y confía en el largo plazo. Recuerda esta frase: no pongas tus esperanzas en que los buenos tiempos seguirán rodando para siempre, porque no lo harán. Vamos al capítulo 8, seleccionando los ganadores de largo plazo. Todos soñamos con encontrar ese fondo que supere al mercado año tras año, como un cristiano de las finanzas. Y claro, hay fondos que lo han logrado por un tiempo. Pero aquí va el golpe de realidad. Elegir un fondo que supere al mercado a largo plazo es como tratar de encontrar una aguja en un pajar, y ese pajar, además, cambia todo el tiempo. ¿Por qué es tan difícil encontrar un fondo ganador? Bogle nos da 3 razones claves. Primera, porque los resultados pasados no predicen el futuro. Que un fondo haya sido espectacular en los últimos 3, 5 o 10 años no significa que lo seguirá siendo. Segundo, porque los gestores cambian. Hoy puede haber un gestor brillante al mando, pero mañana se va, lo cambian o toma decisiones diferentes. Tercero, porque el éxito atrae dinero y eso cambia todo. Cuando un fondo se vuelve famoso, entra muchísimo dinero, lo que puede hacer que se vuelva más difícil de gestionar y pierda su agilidad. Bogle critica duramente los rankings de los fondos que aparecen en revistas y sitios financieros. Dice que muchos inversores eligen fondos basándose en la lista de los mejores del año pasado, como si eso fuera garantía de algo. Pero lo que suele pasar es que entran a un fondo después de su gran subida. El fondo se estanca o cae y salen decepcionados. El resultado es que pierden dinero o rinden menos que el mercado. ¿Y si eliges un fondo que parece bueno ahora? Bogle pone ejemplos de fondos que durante un tiempo lo hicieron mejor que el índice, pero que después terminaron rindiendo peor que un simple fondo indexado. Incluso algunos de los más reconocidos y premiados. Muy pocos fondos superan al mercado durante décadas, y menos aún lo hacen después de haberse hecho populares. Entonces, ¿qué nos propone Bogle? Muy simple, en su línea, como siempre: no pierdas tiempo tratando de encontrar al elegido. En lugar de apostar por un fondo que puede o no funcionar, invierte en todo el mercado con un fondo indexado de bajo coste. Es como decir, no trates de encontrar al Messi, compra el equipo entero de la liga y deja que el tiempo juegue a tu favor. Quédate con esto, no necesitas buscar al fondo ganador si ya puedes poseer el mercado entero. Y entramos en el capítulo 9, los ganadores de ayer, los perdedores de mañana. Imagina que estás mirando un ranking de fondos de inversión. Hay uno que ha sido espectacular los últimos 5 años y piensas, este es cojonudo, aquí meto pasta. Quizás, error. Eso es justo lo que Bogle quiere evitarte en este capítulo. Nos dice que uno de los errores más comunes y más costosos que cometen los inversores es perseguir al ganador del pasado, confiando ciegamente en que su buena racha continuará. Pero la realidad es otra. ¿Qué demuestra la historia? Bogle nos cuenta que una y otra vez se ha visto lo siguiente. Un fondo lo hace muy bien durante unos años, se hace famoso, atrae un montón de dinero, su rendimiento se estanca o incluso cae y la gente se va decepcionada. Los fondos que se sitúan en la cima hoy rara vez están allí mañana. En pocas palabras, el rendimiento pasado no solo no garantiza el futuro, sino que a menudo anticipa la hecatombe.
Bogle también nos habla de la famosa regresión a la media, que suena muy técnica pero es muy simple. Si algo ha estado mucho tiempo por encima del promedio, lo más probable es que en algún momento vuelva al promedio o incluso por debajo. Y lo mismo al revés. Un fondo muy malo también podría mejorar, pero no te emociones, eso no significa que se convierta en el mejor. ¿Por qué sucede esto? Bogle nos da unas claves. Gestores que arriesgan demasiado para destacar. A veces un fondo brilla porque tomó grandes riesgos que salieron bien, pero eso no es sostenible. Cambio de condiciones del mercado. Lo que funcionó en una etapa puede no funcionar en otra. El tamaño mata la agilidad. Cuando un fondo se hace demasiado grande, ya no puede moverse con tanta facilidad ni aprovechar las mismas oportunidades. Los fondos muestran que los inversores que persiguen los fondos ganadores terminan ganando menos que el fondo mismo. ¿Cómo puede ser eso? Porque entran tarde cuando el fondo ya subió, salen pronto cuando empieza a caer y no mantienen su inversión con disciplina. Entonces, ¿qué recomienda Bogle? Lo de siempre y nos lo dirá una y otra vez. No sigas modas, no persigas fondos que están de moda solo por su rendimiento reciente. Elige fondos indexados que repliquen el mercado entero, con bajo coste y manténlos a largo plazo. No intentes adivinar quién ganará mañana, posee el mercado y deja que el tiempo haga su trabajo. Guárdate esta frase en tu mente, bolsillo o el cajoncito de tu mesita de noche. Perseguir a los ganadores es la receta más segura para acabar como perdedor. Ahora vamos al capítulo 10. ¿Buscas consejo para seleccionar fondos? A ver, seamos honestos, invertir puede parecer complicado, y más cuando no sabemos por dónde empezar. Es muy tentador pedir ayuda a un asesor financiero. Total, ellos saben más, ¿no? Por lo menos es lo que se supone. Bogle no dice que buscar consejo esté mal. De hecho, puede ser una gran ayuda. Pero no todos los consejos son buenos. Y muchos asesores financieros no están tan enfocados en ayudarte, sino en ayudarse ellos mismos. Este capítulo es una alerta sobre uno de los grandes problemas del sistema financiero. Y es que muchos asesores recomiendan fondos no porque sean los mejores para ti, sino porque les dan comisiones más altas a ellos. Es decir, te recomiendan un fondo gestionado activo que cobra un 2% anual. Ellos ya reciben una parte de esa comisión. Y tú pagas más y puede que tengas un rendimiento peor, pero ellos ya ganaron contigo. ¿Y qué pasa con los expertos que ves en medios o artículos? Esto es lo que nos dice Bogle de los supuestos expertos que aparecen en revistas, webs o programas de televisión. Dan consejos genéricos, tiran nombres de fondos como si fueran ganadores seguros. A veces tienen intereses ocultos, publicidad, patrocinios, relaciones con gestoras. En resumen, no te fíes ciegamente de lo que parece profesional. Pero entonces, ¿en quién podemos confiar? Bogle dice que sí existen buenos asesores. ¿Y cómo podemos identificarlos? Son transparentes con sus honorarios. Cobran por el servicio, no por comisión o por vender productos. Están más interesados en ayudarte a construir una estrategia a largo plazo que en colocarte fondos. Un asesor de verdad te educa, no te vende. ¿Y si no queremos asesor? Sin problemas, Bogle dice que no necesitamos ser genios ni tener un título en finanzas para hacerlo bien. Si entiendes lo básico, si eliges un fondo indexado de bajo coste y si mantienes el rumbo a largo plazo. Entonces puedes hacerlo tú mismo y lo más importante, sin pagar de más. Bogle nos deja una frase clave. Los consejos financieros pueden ser útiles, pero también pueden ser peligrosos. Asegúrate de que quien te asesora está de tu lado, no del lado de su bolsillo. Capítulo 11. Céntrate en los fondos de menor coste. Imagina que dos personas van a hacer la misma carrera. Uno lleva una mochila ligera y el otro una con piedras. ¿Quién crees que tiene más posibilidades
de llegar más lejos con menos esfuerzo. Exacto. Y así pasa con las inversiones. Esa mochila con piedras son los costes. Comisiones, tarifas de gestión, costes de transacción, etc. Y Bogle lo dice clarísimo en este capítulo. Cuanto menos pagues, más te quedas tú. ¿Por qué los costes importan tanto? Porque el rendimiento de tus inversiones no solo depende de lo que gana el fondo, sino de lo que se queda contigo después de pagar al gestor, al intermediario y al sistema financiero. Ejemplo sencillo, si un fondo gana 7% al año, pero te cobra un 2% en total, tú solo verás un 5%. Y en el largo plazo, esa diferencia se convierte en una montaña de dinero perdido. Los fondos baratos ganan más. Sí, has leído bien. Bogle demuestra con datos que históricamente los fondos con menores costes obtienen mejores resultados netos para el inversor que aquellos con costes altos. ¿Por qué? Porque los mercados son impredecibles, pero los costes son seguros y constantes. Así que mientras el rendimiento del mercado fluctúa, el coste te pega todos los años. Y si te lo ahorras, es un extra que se suma y se acumula. Muchos fondos activos presumen de haber ganado mucho en ciertos años, pero eso es el rendimiento bruto. Cuando le restas costes, impuestos y comisiones, la historia cambia. Bogle insiste, no mires cuánto ganó el fondo, mira cuánto te quedó a ti después de pagar todo. ¿Y qué fondos suelen tener menores costes? Aquí vuelve el héroe silencioso de todo el libro. El fondo indexado no paga gestores estrella, no hace muchas operaciones, no intenta ganarle al mercado, solo lo sigue, y eso le permite cobrar muy poco. Al final, eso se traduce en más dinero para ti. Una frase para recordar. En la inversión tú consigues lo que no pagas. En el libro quedan todavía algunos capítulos más, pero después de este viaje a través de las ideas de John Bogle, queda claro que la inversión inteligente no necesita ser complicada, brillante o llena de adrenalina. Al contrario, lo más poderoso suele ser lo más simple. El verdadero camino hacia el crecimiento financiero es la paciencia, la disciplina y una fe inquebrantable en el poder del mercado en su conjunto. Invertir en fondos indexados de bajo costo, mantenerlos a largo plazo, ignorar el ruido del día a día y confiar en que la economía, con todos sus altibajos, tiende a crecer. Este libro es una guía honesta respaldada por décadas de experiencia y resultados. Es volver al sentido común, a esa sabiduría que muchos olvidan en medio del caos financiero. Bogle no solo nos enseña a invertir, nos enseña a pensar con claridad, a actuar con prudencia y a cuidar nuestro futuro financiero como lo haría un buen jardinero, con constancia, paciencia y respeto por los ciclos de la vida. Un saludo y hasta el próximo vídeo.